¿Qué hago? No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Por eso le parece más fácil chatear y ver cuerpos y ver todo que venir al culto de oración. Porque quiere hacer algo y no puede, pero lo otro le es más fácil hacerlo. ¿Y por qué no viniste? El despertar final. Cristo viene pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Estaba orando al Señor y a veces hay temas que son como un poquito extraños. Y cuando hablo de los temas extraños, son como temas que uno no se ha llegado a detener en ellos, pero nos vamos a detener esta mañana en un tema que el Señor pues lo puso en mi corazón y la verdadera celebración para corregir mis errores, mis problemas o revisar mi vida. La verdadera celebración es hablar conmigo mismo. ¿Usted ha hablado con usted mismo? Ha hablado, todos hemos hablado con nosotros mismos. Y entonces ahí es donde yo quiero invitarles a que tengamos un diálogo esta mañana, dialogando con nosotros mismos, pero no es el diálogo plural, nosotros, que está allí, no. Yo quiero hablar del diálogo singular. El diálogo es que yo, Reinel Galvis, hablo con Reinel Galvis. Porque dentro de Reinel Galvis está lo bueno y está lo malo. Está lo espiritual y está lo carnal. Está la fe y está lo que duda. Está lo bueno y lo malo. Quiere decir entonces que en mí y en todos nosotros están las dos naturalezas. Amén. Y esas dos naturalezas son las que tenemos que ponerle bastante cuidado, porque si nos dejamos desviar por una, vamos a fracasar. Pero también si no le ponemos cuidado a la otra, podemos también llegar en un proceso un poquito difícil. Entonces por eso yo quiero invitarles a que en los momentos que nosotros tenemos con Dios, y tenemos, gracias a Dios, pues la mañana, como alguien decía, la mañana está joven todavía. Entonces tenemos la mañana, vamos a meditar en la palabra, pero yo sí desearía en el nombre de Jesús que en ese silencio que nosotros tenemos con Dios, reaccionemos con nosotros mismos y hagamos un propósito de que sí podemos cambiar, de que sí podemos buscar a Dios, de que sí podemos ser fieles, porque en el fondo, allá muy metido dentro de usted, a veces hay una duda. ¿Será que yo resisto? ¿Será que sí aguanto? ¿Será que sí voy a llegar? ¿Será que? Y comienza esa incertidumbre, y esas incertidumbres son las que a veces llevan a que la persona dude. Pero cuando uno ya conoce a Dios, entonces uno dice, venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nada ni nadie me podrá apartar. Lástima que a veces hay gente que les aparta un chicle, un saludo. Yo no vuelvo allá porque allá no saludan. ¿Por qué no lo saludaron? Se sentó por ahí, había un chicle que un niño lo dejó por ahí. Vea, yo no vuelvo porque me dañó la camisa, el pantalón, no vuelvo por un chicle. Pero ¿cuántas personas, venga lo que venga, no lo han dejado? Porque él tiene mucho más valor que el chicle y mucho más valor que el saludo. ¿De acuerdo? Bueno, mis hermanos,
Quiero invitarles a que leamos la palabra del Señor por acá vamos a leer en el libro de las Lamentaciones. Libro de las Lamentaciones en el capítulo 3. Y por favor estén en pie. Vamos a leer la palabra del Señor en Lamentaciones 3:39, 3:38. Dice la palabra del Señor: de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Dice el verso 40: escudriñémonos nuestros caminos y busquémonos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, y tú no perdonaste. Así de pie, hermano Nelson, venga por favor y haga esta oración aquí. Compañero de trabajo de hace años, hermano Nelson. Que Dios lo siga guiando ahora que ya está en este país, viviendo del todo. Señor Jesús, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, por lo que nos hablas y nos aconsejas, y porque somos esa obra tuya, como dijera tu siervo Pablo, porque somos hechura suya, Señor. Y cada día, Señor Jesús, nos invitas a cosas nuevas. Y por eso, Señor, estamos agradecidos y te rogamos que dirijas a tu siervo Reinel, porque es tu Espíritu, Señor, el que debe guiarnos o hablarnos a través de él. Señor, edificarnos de una manera que tú solo sabes dónde está la situación, allá en lo más profundo de nuestro corazón. Que hoy nos miremos, Señor Jesús, y que con tu linterna, con tu luz, podamos, Señor, escudriñar todo lo que nos falta. Sí, Padre amado, mejorar. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Tenemos una alabanza al Señor. Bueno, gracias a Dios. Siéntense, por favor, hermanos. Bueno, aquí le sirven siempre a uno algo de tomar. Después le dan a ustedes. ¿Sabe que cuando estaba el hermano Daniel, estaba hablando ahora, me hizo recordar algo? Y es la historia de un gran evangelista que hubo, inglés, que él llamó Robert Stace, o Stace. Y Robert Stace era un muchacho que fue muy indómito, muy malo, tan malo que fue a parar a la cárcel por una cantidad de delitos. Y a lo que llegó a la cárcel, pues todos lo miraban con recelo y era un preso temiéndole a otro preso. O sea que parece que el que llegó era más malo de los que habían. Entonces lo tenían por allá a un lado y no le hablaban casi por miedo. Porque cuando llega alguien que tiene como más currículum malo, pues todos lo miran yo ya como con cierta predisposición. Pero cuando llega uno nuevo que no sabe nada, antes al contrario, todos lo humillan, lo ultrajan y bueno, pero cuando llega algo más grande, antes le temen. Y eso pasó con Robert. Y dice la historia que Robert, nadie le prestaba atención allá, se acercaba a él. Pero entonces Robert al fin dijo, pues ya estoy en esta cárcel aquí, es muy difícil irse,
voy a tratar de ver quién se hace amigo mío por ahí. Y casi nadie se hacía amigo de él. Hasta que al fin fueron prestándole atención, pero no con mucha confianza. Pero una vez llegó un predicador y reunieron a todos los presos, y Robert Stay se sentó en una de las primeras bancas o sillas y escuchó a ese evangelista. Y entonces Dios trató con él en ese día, y estando ahí sentado, él dice: Señor, yo quiero que tú trates conmigo con una condición. Y entonces él dijo: que yo me voy a entregar, pero yo quiero ser como ese hombre que está allí parado predicando. Porque se puso a mirarle el vestido, los zapatos, la presentación. Hombre, yo quiero ser como él. Pero en ese momento que él se estaba arrepintiendo, dice él en su historia que el Espíritu Santo le dijo: tú no serás como él, tú serás diferente a él y llegarás a ser más que él. Y él se quedó pensando: ¿cómo así que voy a ser mejor que él? Si ese es un gran hombre, ¿qué voy a hacer yo? Entonces la historia dice que él se arrepintió y comenzó Dios a usarlo, y ya no era el enemigo de todos, sino el amigo, predicando la palabra, y desde allí ganó en la cárcel mucha gente para Dios, tanto que salió libre después y fue de los mejores evangelistas que ha tenido Inglaterra. Y un día lo mandaron allá, que fuera a predicar donde él había estado preso, y le tocó pararse en el mismo sitio donde él vio al predicador y la banca donde él se había sentado. Entonces él entendió de dónde lo había sacado Dios y dónde lo tenía. Y el otro que había estado por ahí ya no existía, ya había faltado, había fallecido ya. Y él llegó a ser más evangelista que el que había ido a predicar allá, y reganó más almas que aquel que había ido allá. Quiere decir que en ese preso Dios tenía cosas más grandes que el que había ido. Los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces uno tiene a veces cosas en la vida que tiene que irlas asimilando, guardando, teniendo. Y por eso yo quiero invitarles, hermanos de aquí de Santa Cruz, en este tiempo que tenemos, a que aprendamos a hablar con nosotros mismos. ¿Y por qué digo aprendamos? Porque siempre creemos que estamos como malos de la cabeza. Y resulta de que no es así. Todos tenemos un sentido natural de hablar con nosotros. Pero no es porque estemos malos de la cabeza, sino que depende en qué forma nosotros hablamos. Usted está parado aquí esperando un transporte y va a llegar tarde al trabajo, y viene un transporte y no se detuvo. Y usted lo primero que critica es al que va manejando ese transporte. ¿Cómo es que no para aquí? ¿Cómo es que no se detiene? Aquí la pregunta es: ¿con quién está alegando usted si el otro que va manejando no lo escucha? Consigo mismo. Yo me hubiera ido si me hubiera parado allá sí pasa. Pero me paré aquí porque venía y sigue. Pero ¿cómo es que no me ve que estaba aquí? Y hasta le hice seña y todo eso. ¿Con quién está hablando usted? Solo. Usted se reclama solo. Hombre, ¿por qué hice ese negocio?
Yo no debería de haberlo hecho. Pero es que a veces uno como que no piensa y se regaña a usted mismo. ¿Con quién se está regañando? ¿Hay alguien al lado? ¿Está solo? El Señor Jesús presentó una parábola por allá en San Lucas. Y yo creo que usted conoce esa parábola precisamente que está en San Lucas 12. No sé si el hermano de audiovisuales está por ahí. Entonces mire lo que dice San Lucas 12:20. Gracias. San Lucas capítulo 12, el verso 20. Pero Dios le dijo, ¿qué? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Leamos entonces, por favor, en vez del 20, leamos el 18. El 12:18. Y esto dijo. Aquí la pregunta es, ¿quién estaba al lado de él? Él está hablando con su propia conciencia. Y él dice, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, guardaré todos mis frutos, mis bienes, y le diré a mi alma, o sea que él hablando con el alma, él hablando consigo mismo, porque no es que él está ganando esto y el alma está por allá al lado, entonces le dice, mira alma, aquí te hice esto, no, el alma está dentro de él. Entonces sigue diciendo acá, le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe y regocíjate. Amén. Entonces miren que ahí hay una parábola que el Señor presenta, que la persona está hablando con ella misma y siempre se habla consigo mismo. Hombre, pero yo necesito otra casa, yo necesito otro automóvil, yo necesito otro transporte, yo necesito, pero no se lo está diciendo a nadie, él mismo dice que lo necesita. O sea que el hombre siempre ha hablado internamente. Quisiera que el hermano tan amable nos pusiera el Salmo 42. Y miren ustedes en el Salmo 42, que por cierto es corto, pero ayúdenme ustedes a leerlo. ¿Cómo es que dice? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero noten bien que dice el alma mía. Ahora sigue diciendo el 2, mi alma tiene sed de Dios. O sea, lo que está dentro de él reconoce que él necesita de Dios. Sigue diciendo la palabra, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Él mismo se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él mismo preguntándose, porque no le está preguntando a otro, oye, ¿cuándo me voy a presentar? ¿O cuándo me voy a presentar? Sino que él dice, ¿cuándo me presentaré? Parece que internamente él dice, algún día yo tengo que reconocer y enfrentarme solito con Dios. Hay una alabanza al Señor. Sigue diciendo el 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Eso es externo. ¿Dónde está el Dios tuyo? Ese que tú hablas tanto, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero mire lo que dice el 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. O sea, él mismo dentro de sí mismo reconoce que necesita entrar en un estado de reconocimiento con Dios. No porque otro se lo dice, él mismo entiende. Derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y lo conduce hasta la casa de Dios entre voces de alegría del pueblo en fiesta. Verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Con quién está hablando ahí?
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Te está hablando con algo que está dentro de él mismo que no funciona bien. Está entrando en el tema, ¿verdad? Sí lo está entendiendo. Por eso dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque de aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Es como cuando usted se encierra y dice, hombre, pero ¿qué está pasando conmigo? Voy al culto, me siento, levanto los brazos, paso al altar, me arrodillo, oro y no siento nada. Algo tiene que pasar en mí porque no siento nada. Ese es un diálogo suyo personal. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Porque hay algo interno en la persona que le hace decir, no oraste lo suficiente, no te has arrepentido, no me has dado la ubicación, no has andado bien, dijiste tantas mentiras, sucedió aquello, pasó lo otro, pero todo pasó por allá y vienes aquí, te arrodillas a dar gracias por el día, pero nunca pides un perdón porque necesitas que tu alma te hable a ti mismo. Amén. Volvemos y seguimos ahí con el verso siguiente. Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. Me acordaré por tanto desde la tierra del Jordán, pero acá el tema es, mi alma está abatida dentro de mí. ¿Qué es dentro de mí lo que se abate? Lo que se entristece. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros tenemos este cuerpo que usted lo ve, que va y viene y se mueve y camina, y ese es un cuerpo normal, natural de todo ser humano. Pero hay un espíritu que le da vida. Por eso es que se mueve, se levanta y reacciona y todo aquello. Pero hay algo que llama alma, porque sería un cuerpo que va y viene, pero el alma es lo que hace que aquel cuerpo tenga emociones, llore, ría, observe, piense, hable, y pueda esa alma entrar en un diálogo con Dios y consigo mismo. Entonces por eso dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? No es porque hay otra persona dentro de usted, sino que su propia alma le hace ver que necesita de Dios. Habrá una alabanza para nuestro Dios en esta mañana. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? O sea, lo que yo desearía en el nombre del Señor, mis hermanos, es que lográramos entender que a veces creemos que es la idea de fulano, de fulanita, de aquello, de lo otro, pero a la hora de la verdad no es tanto la idea de los demás, es que dentro de nosotros hay algo o que nos inspira para obedecer o nos inspira para desobedecer. Porque está dentro de la persona, uy, ese hombre Dios lo usó, esa hermana Dios la usó. Yo soy por ahí testigo de algunas cosas de mi esposa. Tápese los oídos, hermana Luz Marina. Y me mandan correos a mí. Hermano Reinel, yo necesito hablar con su esposa, la hermana Luz Marina, porque escuché un mensaje, Dios trató conmigo y yo no he podido ser la misma, necesito hablar con ella. Entonces yo digo, ella no la conoce a la señora, ella no sabe ni de qué país es, ella no tiene el nombre, pero esa señora quiere hablar con ella. Pero ¿por qué lo que ella dijo puso a pensar a la otra persona? Porque la otra persona escuchó la palabra y esa palabra llegó al corazón y se conectó con el alma. Entonces dice, lo que esa mujer predicó, esa mujer está hablando la verdad. Esa mujer es la que te ha dicho lo que yo quería decirte.
Quiere decir que Dios utiliza personas para hablarle a los demás, pero esa palabra entra al alma y por eso es que el alma reacciona y obedece, porque la palabra llegó al corazón. ¿Quiere dar una alabanza al Señor ahora? Pero hay otra fuerza maligna. Y no falta quien le diga a la otra señora, pero ¿para qué te interesas en que te den el número de esa señora si ni sabes quién es, ni dónde vive, ni nada de eso? Pero entonces hay una fuerza que le dice, pero es que yo escuché la palabra de Dios. Pero hay otra fuerza que le dice, no creas que eso cualquiera habla, cualquiera dice, y el papel puede con todo, y aquello y lo otro. Pero hay otra que le dice, sí, pero es que esa palabra es de Dios. Entonces ahí hay una fuerza, hay un choque. Lo que tenemos que entender es que todos tenemos ese choque, pero tenemos también esa manera de discernir que el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Una alabanza al Señor. Por eso, mis hermanos, les decía que es un tema como un poquito extraño, pero miren lo que dice el hombre, el escritor de Dios, en lo que acabamos de leer ahora, y es interesante el verso. Escudriñémonos nuestros caminos y busquémonos. Ese es el Lamentaciones 3:40. Escudriñémonos nuestros caminos y busquémonos. ¿Dónde nos vamos a buscar? ¿Cómo nos vamos a volver? Por eso dice la palabra del Señor acá. Escudriñémonos nuestros caminos, busquémonos y volvámonos. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. El interrogante aquí es: escudriñémonos. ¿Quién me va a escudriñar a mí si no soy mismo el que he hecho las cosas? Yo no puedo decir, Dios, no, tú estás equivocado, yo no lo pensé. Sí lo pensó. Yo no lo he hecho, sí lo hiciste. Job 42:2 está diciendo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay ningún pensamiento el cual se esconda de ti. Y está hablando en Hebreos, en el capítulo 4, y dice, la palabra de Jehová la palabra de Dios es limpia, es pura, es penetrante, es una espada de dos filos que alcanza a traspasar la mente, el corazón, discierne los pensamientos, las intenciones. Quiere decir que estamos frente a ese Dios tan maravilloso que aunque yo niegue todo, hay algo que llama conciencia y me dice, sí lo hiciste. Ahora escuchábamos al hermano Julio que dice, mes de febrero, el año tal, día tal, hora tal. ¿Acaso Dios no se acordará también lo que se hizo el día tal, a horas tal, en el día tal, en el lugar tal y todo aquello? Si el que hizo el ojo no verá, y el que hizo el oído no oirá, y el que hizo el cuerpo no sabe para dónde va el cuerpo, y el que hizo la conciencia no nos hace recordar, y el que hizo el corazón no permite que reaccionemos. Entonces hay un diálogo entre nosotros que no podemos huirle a la realidad. Tú le huyes a la realidad cuando hablas con alguien. Y tú no, yo no lo hice, no lo hice y no lo hice y no lo hice. Pero cuando das media vuelta dices, ¿sí me habrá creído que no lo hice? Porque sí lo hice. Está él sosteniendo una mentira, pero la hace aparecer como una verdad. No, yo jamás haría eso. Tú me conoces a mí, uy, eso jamás. Pero entonces cuando da media vuelta, ¿a dónde quedó ese jamás? ¿A dónde quedó lo otro? Entonces le viene acá a la conciencia, mientes, estás haciendo lo que no es. Ahí hay una reacción del alma.
La reacción que tuvo aquel, voy a comprar, voy a hacer, voy a todo, pero acá la reacción es en una forma tan negativa. Tú lo hiciste, y tú fuiste, y tú sí, y tú sí, y tú sí, y ahora dices que no. ¿A dónde está tu carácter, tu vergüenza delante de Dios? Y sí lo hiciste. Aprendamos a hablar solitos nosotros, porque cuando hablamos nosotros, tenemos ya la libertad de hablar con Él. Hay una alabanza para el Señor. Escudriñémonos nuestros caminos y busquémonos, volvámonos. Estaba pensando, mis hermanos, y yo quería que entráramos en esta área, y es precisamente que hablando consigo mismo, yo puedo corregir y puedo ver lo que yo estoy haciendo mal, aunque los demás no nos digan que está mal. Si alguien ve algo por aquí, mira, se lo echó al bolsillo, nadie lo vio. Hasta él mismo dice, ve, y lo que había allí, ¿qué sucedió? Nadie responde nada, y está en el bolsillo de él. Está actuando de una manera de que él cree que nadie supo porque no había quien lo hubiera visto, pero hay un Dios que está viendo lo que está haciendo. Está enamorando a una persona y es casado. Está enamorando a una muchacha y es casado. Está enamorándose de otro hombre y es casada. Recibe llamadas telefónicas que no es del esposo y es casada. Mira cosas en un celular que no debería de verlas porque es pornografía, es pecado y todo eso, pero lo hace porque no hay nadie en la alcoba que le pueda, ¡hey, cuidado con eso! No, nadie le dice nada, entonces lo hace. Por eso cuando se cometen esas cosas y se va saturando la mente, la memoria y todo aquello, ¿por qué no entramos en un diálogo nosotros mismos? Si yo tengo mi esposa, ¿por qué tengo que pensar en otra? Si yo tengo mi esposo, ¿por qué tengo que pensar en otro? Si Dios me está bendiciendo, me está usando en la iglesia, si ya canto los himnos, si una vez me tocó predicar y otra vez me tocó dirigir el culto, ¿por qué me tengo que internar en cosas sucias sabiendo que Dios me está usando para cosas limpias? Pero ¿con quién tienes que dialogar? Porque si tú dices, mano Bernardo aquello, mano Nelson lo otro, no, uy, qué vergüenza decirle que yo aquello, qué vergüenza, y hasta le da vergüenza del mismo esposo y de la misma esposa y de los hijos. Y si le da vergüenza de todo mundo, ¿con quién tienes que hablar? Consigo mismo, hombre fulano, ya no mientas más, reconócelo. Por eso tenemos que entrar en esa charla, espíritu, alma y cuerpo. ¿Quiere darle una alabanza al Señor? Eso es lo que hace que se piense, porque miren ustedes que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero cuando llega ese momento hay una reacción, y esa reacción que hay es la que me hace pensar a mí, yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir engañándome a mí mismo. Por eso la persona a última hora hasta se va de la iglesia y se aparta, porque ya lo saturó tanto lo que hizo a escondidas, que ya lo que sucede en la iglesia, el que primero le señala, usted está sentadito allí, el que primero le señala es Satanás. Falso, hipócrita, sentado allá como si no has hecho nada. Levantas el brazo y oras y gritas y todo lo que has hecho. ¿Quién te está acusando? ¿El mismo que te dijo que lo hicieras? Él te está acusando porque lo hiciste. El mismo enemigo que te ataca
es el mismo enemigo que te está destruyendo. Por eso cuando viene esa clase de destrucción, nosotros tenemos que entender bien con quién estamos tratando. Y estamos tratando con esa fuerza maligna que llama Satanás, llama demonio, llama espíritu, llama lo que sea. Pero yo quiero que entremos en un punto que algo nos puede llevar a pensar que precisamente esa situación que se afronta a veces es una situación a la cual nosotros tenemos que ponerle cuidado. Porque mire lo que dice la palabra del Señor por aquí en Romanos. Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos en el capítulo 7. Y parece que Pablo, viendo la condición de él, lo hace hablar de esa manera. Porque Pablo explica lo que es las dos fuerzas o las dos corrientes o las dos naturalezas que hay en él. Dice la palabra del Señor en el capítulo 7, el verso 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Por eso le parece más fácil chatear y ver cuerpos y ver todo que venir al culto de oración, porque quiere hacer algo y no puede, pero lo otro le es más fácil hacerlo. ¿Y por qué no viniste? Tenía un dolor de cabeza tan fuerte, aparte de todo, mintiendo. ¿Y por qué no fuiste? Tenía un dolor de rodilla que no me dejaba ni caminar. Mentira, podías caminar bien. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, en él. Porque ese pecado que mora es el que le hace llevar a cometer las cosas, porque está en carne. Sigue diciendo el 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque si en el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Usted quiere ser bueno, usted quiere ser santo, limpio, puro, pero hay algo que le impide. Usted piensa bien, actúa bien, reacciona bien en su mente, y eso no se debe de hacer, y sí se debe de hacer, y esto sí es así, sí es así, sí es así, pero a la hora de la verdad no lo hace. Usted sabe lo que es bueno y no lo hace. Entonces está en una lucha. Por eso se necesita el diálogo personal para poder decir: yo no puedo seguir viviendo una vida así como doble. Yo estoy aquí y lucho y batallo y peleo, pero es porque usted está actuando en la carne. Lo que acabamos de leer ahora. Por eso seguimos leyendo por acá y mire lo que el apóstol sigue presentando. Así, verso 21: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: el mal está en mí. ¿Qué pasó por ahí? ¿Hay algo? El aire. El mal está en mí, porque cuando la persona está en la carne, siempre ve el mal en los demás. No, pero mire lo que hizo, mire lo que hizo. Eso no era así, pero él lo está haciendo, pero no se dan cuenta los demás. El mal está en mí, porque no es que Dios le está diciendo eso, sino él, de su naturaleza humana. Ahora que todos están dormidos, me voy a ver tal película que esa está prohibida. Como no hay nadie, el mal está en él. Necesito dinero, y a última hora pues necesito tanto que así me toque hacer tal cosa y tal otra, lo hago. Pues llegó el demonio
aquí hay una buena suma de dinero, todo lo que tienes que hacer es esto y esto, no más. Y son varios milloncitos. Entonces le llegó el momento y como está en la carne, lo hace. ¿Por qué razón? Porque el mal está en él. Por eso se necesita, mis hermanos, tener el acercamiento a Dios para que la carne no domine al espíritu, sino que el espíritu domine la carne. No te dejes dominar de lo malo, déjate dominar de lo bueno. Eso hace que la persona, si usted me permite que yo exprese esta palabra, eso hace que la persona se aparte, se descarríe, se enfríe, no vuelva. Porque lleva una vida carnal. Nadie se puede meter con él. Y si me meten conmigo, no vuelvo. Ya está en la carne. Porque en el espíritu viene a oír la palabra y dice, hombre, Dios trató conmigo, dejo aquello y sigo el camino cristiano. Y sigue diciendo acá, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo que hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mis miembros, las manos que utiliza, los ojos que utiliza, la mente que utiliza, los oídos que utiliza, la presentación, su contextura física que utiliza. Como es bonita, aprovecha. Como es atractivo y es un hombre elegante y todo, aprovecha. Por eso está hablando acá donde dice la ley que me lleva cautiva en mis miembros. Y el 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por Jesucristo, así que ya yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Entonces entiendo ahora, 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está el triunfo de las cosas. Dediquémosle unos minuticos aquí. ¿Qué es la consecuencia? Por eso les decía que Dios sabe a quién le habla y con quién habla y cuándo habla. Porque puede ser que alguno de ustedes ha pensado en irse, ha pensado en separarse, ha pensado en formar otro hogar, ha pensado en no volver, ha pensado que es que aquí piden mucho dinero, o aquí cantan muy duro, o aquí aquello, lo otro. Pero entonces eso es porque está inclinado a la ley de la carne. Pero cuando es la ley del Espíritu, la ley del Espíritu te hace ver las cosas distintas. Y por eso estamos aquí en medio de luchas, de dificultades, de persecuciones, de ataques, de todo lo que sea. Y por eso el mismo libro de Romanos dice acerca de todo aquello, ¿quién nos apartará? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Pero aquí hay algo que hay que ponerle cuidado. Ahí está hablando, ¿quién me apartará del amor que Él me tiene a mí? Pero lo que yo tengo que poner cuidado es lo que yo vivo, que eso es lo que me aparta de Él. No de allá para acá, sino de aquí para allá. Porque lo que me aparta de aquí para allá es la parte carnal. Pero lo que me acerca a Él, de Él a mí, es su amor y su misericordia. Por eso cuando Dios me mira a mí, no me mira como el más malo que hay, porque todavía lo puedo buscar, llamar, pedir, suplicar. Y Él mira que entre tanta gente perversa, hay uno que reconoce el pecado para no seguirlo haciendo.
Y ese eres tú y ese soy yo. Porque ¿qué más podemos hacer? Rodeados de carne, rodeados de pecado, rodeados de maldad. Pues lo único que hay que hacer es: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Quiere decir entonces que si yo tengo cerca a mí la parte de la carne de pecado, tengo también al otro lado la parte del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero la diferencia es que Él está metido en la parte espiritual porque me ha llamado y me tiene en su camino. Pero también veo que en la parte carnal, donde me levanté, donde me ha atacado todo mi cuerpo, ahí hay algo que Él venció la carne. Por eso Él se manifestó en carne. Por eso, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. O sea, en otras palabras, la carne fue vencida por Él. Y si la carne fue vencida por Él, Él en mí me ayuda a vencer la carne. Entonces ya no puedo ser esclavo, ya sé dónde está la victoria. Por eso entonces, hermanos, yo les invito a que reflexionemos, pensemos que a veces una persona peca, y cuando la persona peca es porque ya mucho ha pensado pecar. Si aquí hay una silla, yo tengo que pensar, me voy a sentar y voy a quedar mirando para allá. Pero yo no es que estoy acá y resulté sentado. Siempre se piensa. Cuando una persona cae en el pecado, ya lo ha pensado, se ha imaginado, lo ha llevado a la mente. Lo ha, como se dice, maquinado, ya lo tiene preparado. Nunca un ataque, nunca el enemigo ataca con un ataque ya como de aquí a acá y ya, no. Siempre hay algo que viene, el pensamiento, o la mirada, o la astucia, o la idea, o la sugerencia, o cosas. Nunca se cae inmediatamente. Siempre hay una forma en la cual se hace que uno resulta cayéndose. Y a veces hasta piensa, voy a pasar aquí por cuidado. Y pone cuidado cuando se resbaló. Ya lo haya pensado uno que se podía resbalar. Porque usted no está aquí parado y ahí mismo quedó tirado en el piso. Usted hizo un gesto, una actitud, un movimiento. Cuando una persona no guarda su mente, fácilmente se va debilitando y fácilmente deja el camino porque comenzó con algo. Es como el adicto a la pornografía, comenzó viendo un cuerpo, pero ya hay más. Comenzó viendo una aptitud y ya hay otras. Y las tiene en la mente, y las tiene en la mente, y recuerda en el día, a lo que llegue la noche lo voy a hacer. A lo que vea la revista aquella que venden, la voy a comprar y la escondo y la llevo y me pongo a leer. Ya está pensando, porque está en su aptitud en la carne. Pero hubo uno que venció esa carne, y si yo estoy con Él, esa carne está vencida porque Él la venció por mí. Lo que yo no podía hacer, lo hizo Él. A su nombre sea la gloria. Hay un texto de la palabra del Señor, y yo quisiera que lo presentara nuestro hermano de audiovisuales, Jeremías 2:19. Mire que ese texto a veces lo leemos como muy somero, muy rápidamente,
Pero póngale bastante cuidado. ¿Qué dice? Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios, faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. A la hora de la verdad, ¿cuál es la maldad entonces? ¿A mí me va a castigar la maldad de los demás? ¿Le va a castigar la maldad del que está haciendo allá, o la que yo estoy haciendo acá? Tu maldad te castigará. O sea que usted no piense que le va a echar la culpa a los otros. No, es la propia persona la que lleva su culpa, porque cada cual llevará su carga. O sea, tu maldad te castigará, no la de los demás. Los demás son malos, porque son malos y tienen la naturaleza carnal y no han conocido a Dios. Pero el que ha conocido a Dios, Dios le ha enseñado el mal que hay en la naturaleza humana, pero el bien que hay en la naturaleza divina. Acá está el viejo hombre, pero aquí está el nuevo hombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Adóralo que Él está aquí en esta hora. Tu maldad te castigará, tu apartamiento te condenará. Y cuando le vaya mal en la vida, ese es el texto que le va a refrescar la memoria. 2:19, por favor. Ve pues cuán malo y amargo es haber dejado a tu Dios y faltar mi temor en ti. Donde pone la mano no hay resultado. Todo lo que va haciendo sale mal. ¿Y para qué país me voy? Váyase para el país que se vaya, pero si no arregla con Dios, allá también le va a ir mal. ¿Qué voy a hacer ahora? Haga lo que haga. Lo primerito está en que la persona reacciona y diga: yo no puedo seguir viviendo así porque yo me estoy engañando a mí mismo. Y ahí es donde hay una reacción. Viene, llega al altar y todo lo que había hablado él solito, ya encuentra a quien contárselo en el altar. Y es a ese Señor de gloria. Por eso se necesita un reconocimiento, un arrepentimiento, pedir perdón, pedir misericordia, sencillamente porque cuando la persona entra en ese nivel de humillación, un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. El Salmo 51 todavía tiene vida, tiene valor, todavía tiene importancia, todavía vuélveme el gozo de la salvación. Por eso no siente nada. Cante el mejor cantante que hay, no siente nada. Predique el mejor predicador, no siente nada. Regálenle la Biblia más fina, no siente nada. No siente nada de nada. Pero cuando llega ya la obra de Dios, lo más sencillo lo hace ser conectado con el cielo, porque ya hay algo dentro de él que le hace valorar las cosas de Dios. Mis hermanos, vamos a entrar en una parte ya final, pero yo quisiera que tomáramos en cuenta algunos pasajes que hay, porque le puede servir a usted. ¿Por qué tanto ataque que ha tenido? Y Dios lo ha guardado. Amén. Ustedes me disculpan que me prolongue un poquito, pero es que el tema hay que concluirlo. Primera de Juan 3:9. Piénselo bien, por qué el escritor lo hizo de esa manera, lo habló de esa manera. Primera de Juan 3:9. ¿Qué? Todo aquel Qué bueno si todos lo pudiéramos repetir. ¿Cómo es?
No. Porque la simiente no puede pecar. Está en carne, y la carne le dice, el demonio le dice, ve a hacerlo, y él intenta hacerlo, pero no dice, no, yo no lo hago. Lo que yo tengo es más grande que lo de allá. Lo que yo tengo es más que lo que me brinda el mundo. Lo que yo tengo es más, por eso no lo hago. No puede pecar. Hay algo que le impide. Y eso que le impide no es que el pastor está por ahí cerca, la señora cerca, el esposo cerca, los hijos cerca. No, no hay nadie cerca. Es tu propia conciencia. Tu propia conciencia que cuando dice, no vas a hacer el cambio de cambiar lo que vale por lo que no vale nada. No vas a hacer el cambio, perder la salvación por eso no más. Entonces ya entiende que no puede pecar por una sola causa. Porque es nacido de Dios. Y el que es nacido de Dios ya no sigue pecando porque sabe que tiene una conexión directa con ese Señor de gloria. ¿Quiere darle una alabanza al Señor ahora? Primera de Juan 5:18. Vamos a leer ese otro texto todos unidos. ¿Qué dice? A ver, qué bueno si todos unidos lo podemos hacer. ¿Cómo es? Nacido de Dios. El maligno no le toca. El maligno todo lo que sea, pero cuando llega alguien lo encuentra como con una coraza. Uy, yo no puedo ni acercarme a ese hombre, no puedo ni acercarme a esa mujer. Tiene tanto de Dios que mejor lo dejo quieto y me voy para otra parte. No lo toca porque sabe que está guardado, protegido con esa arma única que es el poder del Espíritu Santo y la armadura que ha recibido de Dios. Está alerta, pendiente. Viene un dardo, ya lo venció. Viene un pensamiento, ya lo venció. Viene algo, ya lo venció. ¿Por qué razón? Porque el maligno no lo toca, porque hay algo en él que el maligno ya sabe que no se puede pelear. Ese es el Dios que tú tienes en tu vida. Ahora, mis hermanos, vamos a entrar en un punto aquí en el cual ya yo deseo que lo tengan en cuenta en el corazón. Si algo se ha pensado o se ha hecho, o se ha dicho, abogado tenemos. Primera de Juan 2:1, pero ese 1 se va hasta el 6. Yo siento la presencia del Señor aquí. Oh, aleluya, aleluya. Hijitos míos, el 2. El 3. El 4. Es mentiroso y la verdad no está en él. 5. Guarda su palabra. El 5, estamos en el 5, por favor. El que guarda su palabra, este es verdadero amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahora ese 6, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Apláudelo, apláudelo, adóralo, glorifícalo.
¿Cuál es la verdadera celebración? Consigo mismo es que el reconocimiento nuestro nos lleve a reconocerlo a Él, y cuando lo reconozcamos a Él, esa es la mejor forma de celebrar. 40 y tantos años, ¿y qué ha pasado? ¿Sigues una vida indiferente o te has acercado a Dios? ¿Sigue la misma vida haciendo aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá? No, déjalo de allá y síguelo de aquí. No te dejes enredar. Yo quiero en esta mañana que alguien que ha entendido este mensaje se apropie del texto, el único texto que nos puede levantar en esta hora. Primera de Juan 1:7. Dice la palabra del Señor acá, leámoslo por partes. Si andamos en luz, o sea, andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay otro texto que está en el libro de los Hebreos, y yo quiero pedirles el favor que se pongan en pie, y vamos a leer Hebreos capítulo 9, y quiero que hagamos una oración en este instante, porque este texto es el texto que limpia y guía nuestra conciencia con la que hablamos continuamente. Mire lo que dice la palabra del Señor acá. Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a la inmundicia santifican para purificación de la carne, 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante por el Espíritu Santo eterno se presentó a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Limpiará la conciencia. Si la conciencia te ha estado atacando, date por vencido, porque el único que te puede levantar ahora es Jesús, y puede cambiar tu conciencia sacudida por lo malo y ser limpia por la sangre de Jesucristo. Vamos a hacer una oración para un necesitado esta mañana. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Llegó el momento de recuperarse. Llegó el momento de restaurarse. Llegó el momento de celebrar, pero celebrar mi recuperación, celebrar mi conciencia limpia, celebrar lo agradable que Él ha hecho en mi vida en el correr de los años. Vamos a hacer esta oración en el nombre de Jesús. Tienes un hogar, tienes unos hijos, tienes una familia, ven. Pero sobre todo tienes un Dios todopoderoso y glorioso. Hermana Luz Marina, haga esta oración por favor en el nombre de Jesús. El despertar final. Cristo viene pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. El despertar final. Cristo viene pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.